Buenos días, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 23 de junio del 2024. Con el gusto con el que saludo a mi querido Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contento ya de regreso a Oaxaca y listo para la agenda pública de este domingo, querido Mario. Qué bueno, muchos temas que platicar el día de hoy. Sobre todo el gabinete, ¿qué señales nos está dando? ¿Qué historias nos están contando? Ahorita lo vamos a estar platicando. Saludo a Javier Aparicio. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Javier? Mario? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Y ahorita se incorpora Ivonne Acuña con nosotros también en la mesa. Y es el tema que vamos a estar platicando, obviamente, a lo largo de este día. ¿Qué significan los primeros anuncios de Claudia Sheinbaum, de estas 6 primeras personas que estarán formando parte del gabinete, incluyendo la Consejería Jurídica, que no es propiamente gabinete, pero que forma parte del equipo de la presidenta? Y bueno, a ver, tu primera reacción, querido Claudio, a estas designaciones. 6 relatos, 6 historias que están saliendo de estos nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum, nuestra futura presidenta mujer, nuestra primera presidenta mujer. Primer asunto, decir, Mario, que esta es una señal comunicacional más que política, ¿no? Estamos viendo claramente que estos esfuerzos, digamos, de nombramientos están resolviendo temas comunicacionales. Segundo, es una especie de estrategia de globo sonda entre lo que nos dice el presidente de la República y lo que nos dice la presidenta electa de este país. Y entonces, de alguna manera, esto está funcionando como para decir, oye, ¿qué tan radicales podemos ser sin poner nerviosos a los mercados? ¿O qué tan conservadores podemos ser sin, digamos, golpear a nuestra base que nos está pidiendo por un mandato, digamos, continuar con una transformación? Me parece que es una buena estrategia narrativa la que está siguiendo la candidata electa a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque está llenando la agenda con sus relatos, está multiplicando voceros, Mario, eso le va a ayudar a básicamente poder llenar de historias. Además, las y los voceros, digamos, de estas primeras 6 personalidades elegidas para ser integrantes del gabinete, están generando una comunicación, me parece muy pertinente, ¿no? Que están diciendo lo que van a hacer, están dando tranquilidad. Entonces aquí, básicamente, la gran duda, que sería el cuarto punto, es ¿qué señal entonces creemos a este gobierno? ¿Va a ser un gobierno más dialogante, más científico, quizá un poco menos radical? ¿O va a continuar con esta senda del no diálogo, esta senda de la ciencia ideológica? Me parece una gran señal que la CONACYT se vuelva una Secretaría de Ciencia. Ojalá Rosaura Ruiz no siga el camino de perseguir políticos que hizo esta científicos. Sí. Esa es la gran pregunta, digamos. La cuarta es la gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué tanto? Y me parece que la única que lo sabe hoy es Claudia Sheinbaum. Cierro simplemente con esto. Optimismo no lo sé, porque así arrancó el sexenio de López Obrador. Nombres como Ursúa, Romo, Germán Martínez daban señales de tranquilidad, digamos, y seriedad hacia los mercados o los inversionistas, y después fueron purgados por el propio López Obradorismo. Y preocupa la continuidad de ciertas figuras. Ernestina Godoy, con estos escándalos de espionaje en la Fiscalía de la Ciudad de México, que ahí están los oficios a Telcel para dar la geolocalización de opositores, o la persecución a latinos. De veras, en este país, que estamos en una severa crisis de inseguridad y delincuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene otra cosa que hacer que perseguir periodistas. Bueno, está el tema, estas primeras asignaciones. Ivonne, qué gusto tenerte acá. Mario, al contrario, claro. Un gustazo Me llama la estar aquí. atención, Ivonne, si quieres vamos contigo, que hay una lectura como optimista, digamos, hubo una buena recepción en principio de las propuestas, pero me llama la atención que 3, por ejemplo, ya estaban en el actual gabinete, ¿no? Entonces, es como si fueran personas distintas a los que han seguido la política del actual gobierno. El caso de Marcelo Ebrard, que pasa a Economía viendo la Cancillería, el caso de Alicia Bárcena, que de la Cancillería pasa a temas de medio ambiente, y el tema de Juan Ramón de la Fuente, que estaba en la representación de México en Naciones Unidas y llega a la Cancillería. Creo que es interesante porque son perfiles políticos, son perfiles técnicos, incluso el caso de Julio Verdeguer o el caso de Rosaura Ruz, que viene del mundo de la academia, pero al mismo tiempo creo que también lo importante es qué señales va a dar la presidenta, porque de qué sirve que tengas a moderados, que es como si tuvieras a Messi y le dijeras, pues no tires a gol, ¿no? Es decir, el propio Ebrard, el propio Juan Ramón o la propia Alicia Bárcena fueron unos en este gobierno. ¿Qué podemos esperar en este gobierno que está por iniciar? Sí, buenos días. Buenos días. Javier, un gusto, Mario, Claudio. Bueno, a mí me parece, coincido con Claudio, al inicio sí, por supuesto, pues estamos concediendo el privilegio de la duda y lo que se espera es lo bueno, ¿no? Efectivamente hay cuestionamientos previos, hay dudas, pero a mí me parece que este va a ser un gobierno sí de moderación discursiva y en otros niveles.
Son dos perfiles distintos. El de perfil Claudia del Sheinbaum y el de López presidente Obrador. Andrés Manuel López Obrador y el de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum son perfiles distintos, son formas de hacer política distintas. En este mismo inicio, la propia, muy pronto, presidenta electa, pues ha mandado señales de moderación, de negociación. El nombramiento de Marcelo, pues tiene que ver con eso, habla de unión, habla también de al interior, dice. Al interior, de en el caso de Morena, y al interior del gobierno. Entonces, pero manda mensajes al exterior. ¿En qué sentido? De que sería un gobierno unificado, pero también digo de moderación, la forma en que ha salido a calmar a los mercados, ¿no? Cuando esto de las reformas al Poder Judicial, por ejemplo, o al inicio, con la mayoría, casi mayoría calificada prácticamente, que ganó en ambas cámaras, los estados en disputa que ganó, etcétera. Y salió a tranquilizar a los mercados, a decir, vamos despacio, vamos a consensar, vamos a hacer foros, vamos a hablar, no va a ser a rajatabla. Entonces, a mí me parece que de principio va a ser diferente. ¿Y por qué diferente? Porque estamos en dos contextos históricos distintos. No es lo mismo 2018, cuando llega López Obrador, primer presidente de la Cuarta Transformación y creador de la Cuarta Transformación, y Claudia Sheinbaum, que va a ser un gobierno de continuidad. Ya, a ver, Javier. Sí, yo también veo un conjunto de señales potenciales, las pondría así. Yo veo en estas designaciones, sí, experiencia, capacidades técnicas. Veo una clara, creo que lo más importante es la señal hacia el exterior. ¿Qué es Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, políticos experimentados, con interlocución, como para no poner nerviosos al resto del mundo. Marcelo Ebrard también es una señal al interior de las tribus inexistentes de Morena. Como de, miren, hay redención. Porque además Morena. de las corcholatas, digamos, ahí está Juan Ramón, que es el López Obrador partió el pastel para la coordinación de diputados senadores, que son Monreal, Adán Augusto. Quedaba el tema de Noroña. Alguien en el gabinete. Y el tema de gabinete. Entonces, creo que hay una señal. Pero creo que eso era lo más importante. Ahora, también yo veo, por el tipo de perfiles, veo la posibilidad de tener un gobierno donde la política pública basada en evidencia tiene chance. No la tuvo durante 6 años. ¿A qué me refiero? Pues sí, Rosaura Ruiz, su perfil científico, la propia Alicia Bárcena, Juan Ramón de la Fuente también viene pues de la medicina y demás. Y de la rectoría de la UNAM. Y la rectoría. Entonces ahí hay ese potencial. Ahora, ¿por qué digo que es potencial? Porque es cierto, yo creo que las pruebas del gabinete dependen del desempeño y dependen de que la cabeza te escuche. Porque el gabinete de Obrador le dijo que no cancelara el aeropuerto. Lo hizo. Pienso en la política exterior con Alicia Bárcena, y sin Alicia Bárcena fue la misma. Exacto. O sea, no hubo un sello diferente en términos de filias y fobias con el presidente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un potencial ahí. Yo sí coincido en que, bueno, a ver, el elefante en la sala es si van a hacer estallar esta bomba nuclear de la reforma judicial en septiembre. Porque podría ser el mejor gabinete del mundo, pero si empezamos el próximo gobierno desmantelando la separación de poderes en México, pues la verdad, aunque tengan 3 doctorados, porque la doctora María Elena Álvarez Bulla era científica, Premio Nacional de Ciencia, y fue un desastre para Ahora, yo, como profesor del CIDE, de un centro público de investigación, yo sí agradezco la salida de María Elena Álvarez Bulla. Es como de, bueno, la barra está muy bajita, pero yo creo que hay que esperar qué va a pasar con la nueva política. Creo que Sheinbaum, que le gusta presumir sus credenciales científicas, podría dar señales tempranas de eso, de tomar en serio a la academia, a la comunidad científica, ¿no? Y dejar de lastimarla, ya libre de los prejuicios del presidente. Pero necesitamos esa libertad. De acuerdo. A ver, déjame poner este tema que decía Javier, Claudio, porque yo en efecto veo, por un lado, señales que son bien recibidas, pero por otro lado está el plan C. Está el tema de la reforma judicial que decía Javier, y está el paquete de reformas que no sabemos si va a salir en septiembre, parece que no, pero que podría venir después, de los organismos autónomos, que básicamente pues, regresan a la administración pública funciones que en los últimos años se trató de pasar a organismos técnicos, ¿no? Desde el IFETEL, autónomos, como el tema del INAI. ¿Cómo conciliar esas dos señales entre el regreso a una lógica, digamos, de diálogo, de no descalificar, de no estigmatizar a los adversarios, y un proyecto político pues, que sigue estando ahí, que además fue el que ganó con el proyecto que se puso en las urnas? Sí, a mí me parece que por eso, Mario, les está funcionando muy bien voceros como Noroña, que dicen, no nos van a sacar en décadas, ¿no? Que bueno, sí preocupa un poco esa pulsión, digamos, de retención del poder, por decirlo así, y otras señales que dan
digamos, un cauce más científico, institucional, etcétera. Yo creo que vamos a estar en esta etapa hasta que la presidenta esté en funciones, porque es cuando me parece que va a tener los márgenes de poder para, en todo caso, ahorita le toca jugar el juego que marque, me parece, López Obrador y dar señales de independencia. Ya veremos qué hace, pero creo que vamos a estar con esta pregunta hasta que empiece a funcionar su presidencia. ¿Por qué? Porque ahorita es un juego de sombras, es un juego de relatos, ¿no? Y ahora, interesante, en un ángulo que tiene esto que me gusta es, no tendrían por qué estar dando ninguna señal, querido Mario. Es decir, ganaron con un mandato y con una ventaja brutal de decir, oye, y sin sorpresas, prometieron la reforma judicial, la reforma electoral. La reforma electoral fue prometida por la candidata Claudia Sheinbaum. O sea, no debería haber, tú decías mucho, no, ¿cuáles serían las sorpresas si está cantado el plan de gobierno? En ese sentido me parece que es un buen gesto democrático, hay que decirlo así, que la candidata oficial asuma una posición así, porque podría simplemente hacer lo que hizo López Obrador, que es, no existe la oposición, si eres un ciudadano opositor no existes para mí, no perteneces a México, no mereces la bandera, no existes. Hoy, con más ventaja de poder, la candidata pues al menos da algunos síntomas de optimismo, de los cuales nos queremos aferrar como un hierro candente. Porque al mismo tiempo tuvimos esta semana lo de Claudio X González padre, que le hacen una especie de celada donde le toman una foto ahí en espera y lo exhiben, digamos. Vamos a una pausa y ahorita que regresamos con Ivonne, también para revisar con Javier el tema de las agendas. O sea, ¿qué van a encontrar sobre su escritorio? Que tú otras, por ejemplo, la elección de noviembre, la revisión del TEMEC, temas ambientales. Vamos a platicar de todo esto regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta y estamos platicando ahorita en la pausa de estas giras que yo decía aquí que yo supongo que se siguen planchando cosas y acordando cosas entre el presidente y la presidenta electa en unos días, porque es una formalidad, digamos. Pero platicábamos aquí que había como lecturas distintas de esto, ¿no? Y tú decías, Ivonne, que a ti para ti tiene sentido la forma en que se está haciendo esto. Sí, tiene sentido incluso la entrega del bastón de mando, aunque podría interpretarse como una cuestión falocéntrica en términos de género, pero... Está temblando. Sí, y fuerte. Sí. Pues sí está temblando. Yo supongo que no va a ser muy fuerte porque no sonó la alarma, sí se siente. Así que un poquito se siente. Pero bueno, pues hay que mantener la calma. Mientras no nos den la alarma, si quieren seguir. Ya sabe usted, mira, ahí estamos viendo la imagen en la cámara que se encuentra en la antena aquí en el edificio de Chapultepec. Creo que está, no sé si yo lo siento, pero yo lo siento bastante tranquilo, así que hay que mantener la calma y vamos, por supuesto, a ir en cualquier momento con información del sismológico en cuanto se tenga el reporte y si hubiera alguna información por parte de alguna autoridad, por supuesto, la compartimos en este momento. Incluso estos sistemas de alerta de SASLA, ¿cómo se llama? De SASLA, ajá. Dice, es posible que no perciba sus efectos. Está compartiendo estas notificaciones que te llegan en el momento. Déjeme ver. Dice, es posible que no, pero ya me lo movió aquí. Pero bueno, ahorita en cuanto tengamos más información se la hacemos llegar, por supuesto. Usted sabe que hay varios elementos que determinan que la alarma pueda sonar. Uno es la intensidad que pueda tener, la otra es el origen, como bien dices, ¿no? Hay una parte del país de donde hay sensores, otra parte en la que no, y la proximidad o el epicentro en el que se encuentre, que cuando son, por ejemplo, estos sismos locales o microsismos, no hay posibilidad, por supuesto, de alerta, porque básicamente está pasando abajo de donde te encuentres en este momento. Ya pasó. Parece que todo está en calma. Simplemente es para que no se había levantado para la birria, ya se termine de despertar. Y si el temblorcito mañanero. Temblorcito mañanero, sí. Yo pensé que era el tema el que nos estaba poniendo así nerviosos. El tema del gabinete. Cuando dijeron el bastón de mando, dije, qué místico está esto. Pero bueno, nos decía. Sí, yo creo que sí, yo creo que este sismo también trae un mensaje, ¿no? Decía que aunque se pudiera interpretar en términos falocéntricos, el presidente López Obrador es muy consciente, y lo ha hecho durante todo el sexenio, de la importancia de lo simbólico. Entonces, transmitir el mando, porque es el líder, ¿no? Y es el enorme líder carismático, el que creó el movimiento, el partido, etcétera. Entonces, a mí me parece que tiene mucho sentido que vaya con Claudia a distintas partes de la República, no solamente de lo que se habla en corto, sino el mensaje que está enviando a quienes van a ser gobernados por ella. Ya, Javier. A quienes vamos a ser gobernados por ella, ¿no? Javier. A mí no me parece, es más, yo lo pondría así. Yo creo que alguien con la formación, la doctora Claudia Sheinbaum, con su orgullo propio,
que la anden llevando de la manita, a mí se me incomoda. Digo, porque veo la secuencia. Le fijaron agenda legislativa en febrero. Con el plan C. Ya que ganó, le plantaron un beso, ya le dieron un bastón de mando, ya dijeron que le van a dar otro. El presidente está todos los días anunciando que ya se va, que no se va. Todo este tema de la reforma judicial, claramente Sheinbaum quiere darme señales de moderación y a la mañana siguiente el presidente, no, pero va, esto es irreversible. O sea, es muy claro que el presidente no quiere soltar la palestra, pero que tampoco le está dando el juego completo a Claudia Sheinbaum. Pues sí. Yo pondría así que otros presidentes del pasado andaban placeando a sus eso pupilos. Lo habíamos visto. Ahora tiene características distintas esta. Pero si me lo permiten, vamos a tocar base con mi querida Carla Iberia Sánchez a propósito de lo del sismo. Carla, cuéntanos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días y gracias a la audiencia de Foro TV. El sismo claramente fue percibido en todo el Valle de México. Hay cientos de personas en la calle en este momento, Mario, que salieron de sus casas, de los restaurantes donde estaban desayunando. Fue percibido alrededor de las 11:18 de la mañana. Como tú sabes, se habían registrado una serie de sismos con epicentro en Guerrero y en Oaxaca en los últimos días. Uno que, ahora que estábamos hablando de la virtual candidata electa a la presidencia de la República, la doctora Sheinbaum, bueno, ayer se hizo viral el video donde ella, en un acto en el sureste del país, siente claramente el sismo. En este momento, Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la capital, ha dado instrucciones a todas las unidades para que hagan, los patrullajes necesarios. Yo estoy cerca de la zona del complejo del Centro Médico Nacional y el Hospital General de México. Se aplicaron protocolos, Mario, en algunas unidades del tercer piso para abajo comenzaron a evacuar a los pacientes. Lo que te quiero decir es que el sistema de transporte colectivo Metro funciona con normalidad, el Metrobús se suspendió momentáneamente y muy importante reiterarles, los helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzarán los sobrevuelos. En este momento, déjame decirte, el Sismológico Nacional, el último reporte que recibimos es 5.4, preliminar magnitud 5.4, localizado 18 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, ¿de acuerdo? Muy bien. Y les repito, lo que informa el Sismológico Nacional en este momento es que el sismo es de magnitud 5.4, localizado 18 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Como tú sabes, Mario, la cifra podría cambiar porque fue claramente perceptible, no sonaron las alertas y te dejo con el equipo de Foro. Gracias, Mario. Gracias a ti, Carla Iberia. Y nada más complementando esto que nos acaba de decir, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico también comparte a través de la cuenta de Twitter que el sismo fue a las 11:15, es el tiempo que se registró, y dice no ameritó alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo rojo, que lo coloca justo sobre la zona de Guerrero, que nos decía ya hace unos minutos Carla Iberia. Así que bueno, seguramente conforme fluya más información. Miren, ya tenemos a mi compañero Ana Hernández. Adelante con la información, cuéntanos. Mario, gracias. Buen día. Nosotros reportamos desde la alcaldía Benito Juárez en este sismo que, como hemos hecho algún recorrido por algunas calles, en esta zona tampoco sonaron las alertas. Eso es importante señalarlo y sumar a esta información que ya da mi compañera Carla Iberia Sánchez. Este sismo con magnitud al momento de 5.4, el epicentro en la zona de San Marcos, Guerrero, fueron las propias personas que incluso después de desalojar, sobre todo esta zona de restaurantes, edificios, ellas comentaban entre ellos que ya llevaban algunos segundos sintiendo ese mareo al precisamente intercambiar palabras. Se confirmaba que estaba temblando, pero había cierta confusión y se mantiene porque precisamente pues las alarmas no se activaron. Esto, bueno, pues ya las autoridades nos tendrán alguna información en los próximos minutos. Ya poco a poco regresa la calma a esta zona de la alcaldía Benito Juárez, este cruce de Obrero Mundial y la zona de Doctor Vértiz en este punto de la Ciudad de México, con este, pues sí, susto
debido a este movimiento, a este sismo, y ya muchas personas regresan de nuevo a sus actividades, a sus viviendas, de nuevo a las mesas en donde se encontraban desayunando. Y bueno, por lo pronto en esta zona sin afectaciones, solamente el susto de este sismo de magnitud preliminar 5.4 con epicentro en Guerrero, Mario. Gracias, Alan. Gracias, Alan Hernández. Y volvemos a la mesa. Ya, si hubiera algo más, con mucho gusto retomamos, pero volvemos contigo en este asunto de la forma en la que se está dando la transición. Ya decía Ivonne, ella considera que es importante el traslado, sobre todo cuando tiene liderazgos de tipo carismático, como es este. Decía Javier, pues, esta idea de que, yo decía, la bombera de la tarde y el pirómano de las mañanas, ¿no? Exacto. Que ella trataba de dar señales moderadas y él decía, la reforma va porque va. Y ella decía, vamos a hacer foros, y el presidente decía, sí, pero esto no se puede modificar, lo de la elección es inamovible. ¿Qué temas van a encontrar en la agenda, Claudio, este equipo, sobre todo en el gabinete que se presentó esta semana, en materia de relación con Estados Unidos, en materia de economía? ¿Cómo ves, digamos, el panorama que van a heredar en ese sentido? A mí me parece, heredar, por cierto, de ellos mismos, porque insisto, que tres son parte del gobierno. De un compañero, de una compañera. Claro. Hay que decir también que en este listado de personas que ya están en el gobierno, Ernestina Godoy pues fue fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y yo creo que primero coincido con este ritual simbólico que están haciendo el presidente saliente y la presidenta entrante. Me parece que este es un liderazgo más de tipo religioso que político, Javier, y coincido con Ivonne en el sentido de decir, en este liderazgo más religioso, los símbolos, los rituales importan, y heredar el carisma, aunque no se puede automáticamente, sí se puede ritualizar. O sea, por ahí Le Bon con este tema de los líderes carismáticos, con las masas miméticas. Las masas también necesitan este tipo de asuntos. Interesante ver qué va a pasar con los nombramientos. Yo diría ahí, la Secretaría de Economía, dada a Marcelo Ebrard, pues va a ser probablemente la primera que va a recibir un problema, ¿no? Porque tiene que ver con tipo de cambio, mercados, etcétera. Veremos cómo le va con la rifa del tigre a Marcelo. De acuerdo. ¿Algún tema que destaque simplemente que van a heredar? No, notoriamente el tema económico. Yo creo que la misión de Marcelo Ebrard, como yo la veo, es cuidar el Tratado de Libre Comercio, el posible triunfo de Trump, y bueno, hablar con comunidad internacional de si este segundo piso de la transformación va a ser más radical o más moderado. La verdad es que hoy todavía no lo sabemos. Ivonne. Bueno, quisiera cerrar con tres cosas. A mí me parece, no estoy de acuerdo con Javier Aparicio en torno a que lleven a Claudia Sheinbaum de la mano. A mí me parece que vamos a ver el liderazgo de una mujer fuerte. Y hay un rejuego ahí, es chistoso, como policía malo, policía bueno, el que incendia en la mañana y la que calma en la tarde, ¿no? El mismo el presidente López Obrador había dicho que él esperaba que el gobierno de Claudia tuviera un corrimiento al centro. O sea, me parece que lo está midiendo. Y también, a mí me parece, pensando como socióloga política, son, ya saben, ¿no? Las deformaciones, lo siento, pero a mí me parece que lo que el presidente López Obrador intentó durante su gestión, y algo se ha avanzado, es cambiar la estructura de poder que habían impuesto o que habían construido, para no hablar de imposiciones, PRI y PAN. Entonces no puede con esa misma estructura de poder llevar adelante a la Cuarta Transformación si no la modifica. Y las 20 reformas constitucionales tienen que ver con eso, el Poder Judicial y demás. Y en ese sentido, lo que encontraríamos, vuelvo a incidir, estamos en dos momentos históricos. Y a mí me parece que Claudia Sheinbaum ha dado muestras de personalidad y de carácter. Pues eso de dejar esperando a Claudio X González me parece que apunta pues en... Y con todos, excepto con el presidente López Obrador. Pero es una exhibición pública innecesaria, absolutamente. Bueno, no sé quién filtraría la exhibición pública. Yo no podría afirmar que fue intención de ella, que ella tenía esa intención, pero me parece que eso habla del cambio en la estructura de poder con las élites. Y es importante. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Gracias, Javier. Gracias, querido Claudio. Gracias, un gusto estar en la mesa. Vamos a tocar con Miriam Ursúa. Tocamos base a propósito de otro reporte del sismo. Adelante, Miriam. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, tuvimos un sismo, digo que fue de magnitud 5.4, está ratificado ya por el Sismológico Nacional. Esto fue a 18 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Aceleración en la Ciudad de México, la más alta fue de 5.4 en la estación de Iztacalco. Tenemos todas las unidades de protección civil, atendiendo el tema. No hay ningún reporte de afectación en la ciudad, por lo tanto saldo blanco en la ciudad.
y no sonaron las alertas sísmicas porque no lo ameritó, te digo, de acuerdo al tipo de sismo, magnitud y aceleración. Esto, digamos, todos los reportes, secretaria, entonces apuntan a que no hay mayor afectación. Y en la Ciudad de México ninguna. Perfecto. ¿Y el origen, entonces, la explicación por la que no hubo alerta fue por el momento inicial de energía que se liberó? Exacto. No hubo necesidad, o sea, nosotros inmediatamente sabemos cuando se activa la alerta sísmica, y cuando se activa es que tenemos que inmediatamente poner mucho cuidado, te digo, en por dónde viene, cuál es la dirección, y inmediatamente ponemos atención con las unidades de protección civil de la ciudad. Bien, secretaria, le agradezco la información. Gracias a ti. Bye. Gracias. Ahí está el reporte. Y bueno, nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.